Boa tarde a todos e a todas. Obrigada a minhas colegas que me invitaron a este hermoso conversatorio, a la profesora Edivalda Torres, directora del Centro de Pesquisas Paulo Freire, y a María Aparecida Vieira, coordinadora pedagógica do Centro Paulo Freire. Obrigada nuevamente por convidarme para esta mesa redonda internacional do Coloquio Internacional Paulo Freire, que acontece na cidade de Caiacó, Rio Grande do Norte. Conversar también con otros colegas queridos sobre educación libertadora y esperanza para la reconstrucción de Brasil es una alegría inmensa. Obrigado entonces más una vez a cada uno que está aquí para dialogar conmigo. En primer lugar, tengo interés en decirles que adoraría que pudiésemos estar personalmente para dar otra forma a este diálogo, mas infelizmente no puedo hacerlo porque estoy viajando. Esperamos que muy en breve podamos no encontrar para conversar como merecemos. De agora em diante falaré em espanhol, vou falar tranquila. Então, la pregunta que me hago a partir de esta invitación de vocês es cuáles son los presupuestos de la educación libertadora propuesta por la teoría viajera de Paulo Freire, que guardan su potencia inicial y que nos permiten hoy llevar adelante acciones que contrapongan al individualismo, al cálculo, que se contrapongan al individualismo, al cálculo y la competencia. Lo primero que quiero decirles es que soy argentina y latinoamericana, con lo cual comparto con ustedes las preocupaciones aquí planteadas, que hoy, como en todos los momentos de urgencias políticas, hay que estrechar lazos, que la vida de los pueblos colonizados ha sido siempre de lucha y resistencia y esperanza por un mundo mejor. Les decía en estos días a colegas de la Universidad Federal Rural de Recife y de otros países también presentes en el seminario internacional a propósito de pensar sobre la formación docente desde el presente, que nos encontramos atravesados por la hegemonía de una racionalidad neoliberal. ¿Cuándo podemos ubicar el inicio de esta imposición? En nuestros territorios son las dictaduras militares en el continente, con excepción de Cuba, las que habilitaron a fuerza de persecución, exilio, sangre y fuego el proyecto neoliberal con su proyecto político privatizador y descentralización, se impuso. A partir de allí se redujeron las protecciones sociales, la desregulación financiera, comenzó en realidad una desregulación sistemática financiera, también una flexibilización laboral, una descentralización de los sistemas educativos y de salud y de las políticas sociales. Esto no fue sin resistencia, por supuesto, por parte del pueblo y a momentos también primó a partir de gobiernos populistas una biopolítica, es decir, políticas de Estado que se hicieron cargo en sus cálculos y mecanismos de la vida de quienes habitamos estos territorios neocoloniales. Políticas de estos gobiernos populistas que bregaron y hoy también intentan bregar, como en el caso del gobierno de Lula, por una vida más digna para sus pueblos. Pero insisto, debemos reconocer que nos atraviesa desde hace más de 40 años una racionalidad neoliberal. Y pienso entonces el neoliberalismo como régimen de existencia de lo social, no tan solo como un proyecto económico, sino que este régimen es un modo de mando de lo político, es decir, lo que se nos presenta es una mutación en el arte de gobernar, en clave Foucaultiana, un conjunto de saberes, tecnologías y prácticas que despliegan una racionalidad de nuevo tipo, que no puede pensarse solo como un impulso hacia arriba. Esta forma de gobernar por medio del impulso a las libertades individuales y a la competencia, del goce narcisista, de la identificación con el poderoso, es
es esa insistencia de la racionalidad neoliberal, que en un punto, ¿sí?, ligada a la racionalidad liberal, ya fue planteada a partir de la crítica al humanismo que Fanon le hizo al humanismo, en realidad, en su texto Piel Negra, Máscaras Blancas, y también en Los Condenados de la Tierra. Creo que eso es un punto inicial, porque lo que nos encontramos muchas veces es que estos pensadores nuestros se anticipan a muchas de las cuestiones que vendrán. Analizan el pasado, pero se anticipan en el futuro. Y en ese sentido, Freire va a recuperar en Pedagogía del Oprimido principalmente esta crítica al humanismo, en realidad a la deshumanización, y lo va a plantear claramente en Pedagogía del Oprimido. A esto vamos a volver más adelante. Pero permítame continuar con esta idea de racionalidad neoliberal que nos impulsa a dar rienda suelta a nuestras pasiones más necrófilas, a los afectos más narcisistas, al individualismo extremo, al sálvese quien pueda, una racionalidad que se pone en juego en nuestras tácticas de la vida cotidiana, una racionalidad que nos afecta y produce una subjetividad alienada y competitiva, individualista, ya sea porque el que tiene mucho o nada. Creo que aquí no hay distinción de clases sociales. Por arriba, el neoliberalismo es un régimen de acumulación global que disputa el poder del Estado, muta las instituciones estatales, nacionales y regionales, administra la muerte y no la vida. Vemos cómo la financiarización de la vida y el extractivismo, las guerras y la ocupación del territorio, de los territorios insisten en pos de esta financiarización de la vida o la competencia extrema. Desde abajo también hay una proliferación de modos de vida que reorganizan las nociones de libertad, cálculo y obediencia, proyectando una nueva racionalidad y afectividad colectiva en donde se mistura lo colectivo, pero regido por el cálculo y el individualismo. Se negocia los beneficios de la disposición. Neoliberalismo desde abajo, en donde se instala una red de prácticas y saberes que asumen el cálculo como matriz objetiva primordial y funciona como motor de una poderosa economía mixturada. Saberes comunitarios, autogestivos y un saber hacer en la crisis con una tecnología de lo autoempresarial de masa. El neoliberalismo, debemos reconocer, se ha arraigado en nuestras prácticas y vidas cotidianas. La extrema competencia en nuestras academias, el sistema de puntajes a la producción, las publicaciones pagas en revistas del norte global, el sálvese quien pueda, el me hice sola o sola desde abajo y nadie me ayudó. Es muy común escucharlo. En los sectores populares esto se repite, pero desde la escasez y la precariedad laboral. El cálculo es condición vital en un contexto en el cual el Estado no garantiza las condiciones de competencia. Soy mi propio proyecto. Una empresarialidad que está obligada a hacerse cargo de condiciones laborales que no le son garantizadas. El neoliberalismo desde abajo da cuenta de una dinámica que resiste la explotación y la desposesión, pero que a la vez se despliega en el espacio antropológico del cálculo y la mercancía. El neoliberalismo está anclado en el territorio, claramente, se fortalece en nuestras subjetividades y se expande a la economía informal. De modo que es compatible con ciertas formas comunitarias, o sea, se mixtura. El neoliberalismo, la racionalidad neoliberal, se apropia de lo comunitario y lo resignifica. Tiende a reducir la cooperación a novedosas formas empresariales. Lo que podemos observar es que la razón neoliberal es una ecología barroca que se ubica en las ciudades principalmente, en donde lo informal es una fuente instituyente, es del orden de la novedad, de la interrupción de las formas de organización comunitaria que vivimos. Forma de innovación que busca en la informalidad su fuente. Lo que se presenta entonces es
desborde y superposición de elementos, voluntad de progreso, inversor de sí mismo, más capital comunitario. El neoliberalismo entonces también desde arriba, ¿sí? Porque esto que veíamos es desde abajo, pero desde arriba propone la asistencia social como contracara de la desposición. Por ejemplo, subsidio a los desocupados, planes trabajar. Y creo que es en este escenario que surgen y son elegidos por un número importante de sectores populares los liderazgos violentos, individualistas y mortíferos como lo son los Bolsonaro en Brasil y los Milei en la Argentina, junto con los Macri. Ahora bien, sé que lo que estoy planteando y lo que he planteado con la antelación es poco esperanzador, pero creo que es realista, ¿no? Desde mi punto de vista, resulta necesario ser conscientes de esto, conversarlo con nuestros estudiantes, con nuestras colegas, porque como decía el maestro Paulo Freire, estas políticas, estas racionalidades son deshumanizantes. Creo que si seguimos su planteo, principalmente el de pedagogía del oprimido, podemos hacernos cargo de nuestra situación de alienación, tomar conciencia de ello, porque nosotros académicos, profesores, estudiantes, como les decía antes, no estamos al margen de esta racionalidad neoliberal, somos también producidos por esa racionalidad neoliberal. Nuestros estados populistas, a pesar de sus esfuerzos, ¿sí? que se no están atravesados también por esta razón del cálculo y la mercantilización y de la competencia. Y se suma, por supuesto, a esto el racismo, ¿no? Entonces diría que resulta necesario hoy volver a estudiar y debatir los legados alternativos y radicales y reflexionar sobre las críticas realizadas por Paulo Freire a las formas hegemónicas de dominación colonial o neocolonial en su formato educativo y de allí proponer nuevos debates pedagógicos desde una perspectiva de teorías críticas periféricas en un camino esperanzador. Porque la filosofía y pedagogía del maestro pernambucano ocupa un lugar importante en la crítica a la racionalidad moderna y neoliberal. Su teoría se produce en un espacio y un tiempo, desde un contexto, pero ha viajado a otros tiempos y situaciones. Y aunque muchas veces ha perdido algo de su poder de rebeldía, continúa siendo esperanzadora e inspiradora de acciones resistentes que posibilitan no perder las esperanzas y pensar en los inéditos viables. Su escritura, su legado, nos invita a formarnos científicamente, con corrección ética, y esto implica compromiso y respeto por los otros, coherencia y capacidad de vivir y aprender con lo diferente. Como decía el querido filósofo de la liberación Enrique Dussel, quien ha fallecido hace unos días y que nos ha dejado un enorme legado intelectual, en su libro La ética de la liberación en la edad de la globalización y la exclusión, en el capítulo 5, sí, eh, presenta a Freire y destaca el trabajo y la escritura de Freire y dice: Freire ha realizado un giro copernicano en la educación, pues pone en el centro de la escena pedagógica a la alteridad negada, a los oprimidos, los condenados, los desheredados, no los Emilios de Rousseau. Freire echa mano a todos aquellos que le ayudan a realizar la crítica de la educación bancaria. ¿Mm? Entonces, siguiendo esto que nos dice Enrique Dussel, estoy convencida que resulta necesario revisitar el legado de nuestros pensadores críticos latinoamericanos y en especial en el problema educativo a nuestro maestro Paulo Freire, que resistió y produjo en condiciones difíciles y de exilio, y a pesar de ello nunca abandonó su compromiso y su esperanza. Y algo muy importante, su teoría estuvo estrechamente ligada a su propia experiencia de vida. Esto se da cuenta en cada una de sus obras. Son
de alguna manera la consecuencia, el reflejo de su práctica militante, pedagógica y política, o política y pedagógica, como él le gustaba decir. Para él la pregunta no fue por la búsqueda de verdades esenciales, y una empresa de juzgar lo bueno, lo malo, lo blanco, lo negro, lo correcto, lo incorrecto, sino que fue una apuesta por la potencia de actuar, por hacer posible una propuesta pedagógica que transite por el camino de la humanización y liberación para aumentar nuestra potencia de actuar. La operación entonces pedagógica que propone Freire es política porque va más allá de la mera emancipación, porque desnuda la razón ilustrada neocolonial y hoy neoliberal, y pone en el centro de la escena la dignidad de la cultura de los otros. Porque no está preocupado en el desarrollo de la inteligencia, sino en demostrar cómo la pedagogía liberadora puede descubrir la otra cara de la educación ilustrada. A Freire le interesa pensar y trabajar las condiciones de posibilidad del surgimiento del nivel del ejercicio de la razón ético-crítica de un proceso educativo integral. La acción pedagógica se efectúa dentro del horizonte dialógico, intersubjetivo y comunitario. Contraría a la moral, la razón ético-política que nos propone el texto freiriano no juzga ni da órdenes en nombre de la esencia. Por ello no hay valores que aseguren la esencia, algo superior. Hay sí una praxis en la virtud, que está en relación con saber lo que cada uno puede. ¿Cuál es la potencia que se puede alcanzar? La potencia vista desde este enfoque es lo bueno, las acciones de composición, y lo malo son las acciones de descomposición que depotencian nuestras acciones. Una razón, una conciencia ético-crítica que asume los encuentros y los desencuentros, la alegría como el aumento de la potencia y la tristeza como su disminución, la alegría como inteligencia, una ética que apuesta a la vida. Y nos dice el maestro, con los otros vivo el mundo y lo transformo. Una ética que no puede entenderse sino anudada a la política y a la estética como formas de mirar, hacer y vivir el mundo. Y finalmente entonces estoy convencida que resulta necesario revisitar el legado de nuestro pensador, pedagogo, filósofo, político, Paulo Freire, que resistió y produjo en condiciones difíciles, como les decía, de exilio, pero a pesar de ello nunca abandonó su compromiso con los desposeídos. Y algo muy importante, su teoría estuvo, como les decía, estrechamente ligada a su experiencia de vida. Bueno, con esto me despido de ustedes. Muchas gracias y espero verlos muy pronto. Un abrazo.